Buenas tardes, les saluda Mónica Castillo. Yo voy a hablarles sobre el cuidado de los pies, el algoritmo que nos tocó con mi compañera Kenia. Yo voy a hacer la parte del algoritmo que habla de pie diabético con úlceras, que es el esquema número 2. Primero, pues tenemos que identificar qué tipo de úlceras tiene nuestro paciente. Si en mi caso, pues yo me dedico a tratar úlceras y pie diabético, pero si nosotros no tratamos pie diabético, lo mejor es referir al paciente con una persona especializada. En primer lugar, pues identificar qué tipo de lesión tiene el paciente, qué tipo de ulceración, lesión o herida tiene el paciente, si es neuropática, si es vascular. Recordemos que la mayoría de lesiones se dan por el uso de los zapatos o el uso inadecuado de los zapatos. Entre lo que tenemos que ver, aparte de clasificar las úlceras, ya que está identificada, qué tipo de curaciones le vamos a dar, las indicaciones que se le dan al paciente y al familiar que lo cuida, ¿verdad? Evitar en las curaciones los líquidos irritantes como el alcohol, el agua oxigenada. Recordemos que deben de mantener limpio el pie y también el tipo de presión que se le da al paciente, al pie del paciente. Entonces debemos de indicarle siempre el reposo del pie, porque eso va a ayudar a la mejoría de las úlceras, sobre todo si son neuropáticas. Recordemos que las neuropáticas por lo regular dan un callo alrededor, que realmente eso es una hiperkeratosis, y provocan ulceraciones que llegan a infectarse y luego la identificamos que es vascular, que no es neuropática, es una herida abierta, infectada, pues entonces tenemos que ver si es vascular. No debemos de hacer el índice tobillo-brazo, porque lo que vamos a hacer es obstruir más el flujo y causar dolor. También tenemos que ver si las heridas son indoloras, si duelen demasiado, si tienen secreciones, también si la herida es venosa o es arterial, para el diagnóstico que se va a hacer. Y recordemos siempre mandar a hacer un Doppler de vasos, de miembros inferiores, para ver el pronóstico de cicatrización también de la herida o de la ulceración. Si el paciente tiene amputaciones previas, recordemos que el paciente siempre tiene que estar en chequeos, que todo aquel paciente que ha tenido una amputación mayor, o sea, una amputación de un miembro inferior o superior, tiene un riesgo de amputación del lado contralateral a los 3 o 5 años. Y si tiene una amputación de artejos, pues también tiene un riesgo de amputación de los siguientes artejos. Eso lo tenemos que evaluar. Aparte, antes de todo esto, tenemos que ver el control metabólico. Lo único que nos va a dar una adecuada respuesta de cicatrización es el control metabólico, la alimentación. Siempre tenemos que insistir en el estilo de vida saludable, la dieta, el ejercicio, aunque si tenemos un paciente con pie diabético, con una herida que tenga que ver con miembros inferiores, no podemos poner el pie en deambulación. Entonces hay que indicarle otro tipo de ejercicios para que el paciente esté activo. Con esto entonces vamos a manejar, les voy a mostrar dos casos de pacientes con heridas abiertas, con ulceraciones. El primero es un paciente que ya va bastante bien, es un paciente que yo tengo aquí desde hace aproximadamente 6 semanas, que vino con un pie de Charcot, con una ulceración por el uso de una bota de apoyo, por la deformidad del pie que le causó el área cruenta en el maleolo tibial, y consultó aquí conmigo porque ya tenía secreción y no veía mejoría. Como van a poder ver, el paciente no tiene nada de sensibilidad, entonces tiene un componente infeccioso y neuropático. Entonces pasamos a los casos. Tenemos un paciente de 79 años de edad que presenta una úlcera o un área cruenta en
en la región del malleolo tibial, que él indica que se le formó por la utilización de una bota para la deformidad del pie de Charcot, que es el que podemos ver con él en este momento. Sin embargo, al darse cuenta, la úlcera ahorita pues está bastante limpia y ya ha reducido de tamaño, pero vino con material purulento, edema, rubor, todos los signos de infección, que es lo que tenemos que observar en cada paciente, y se observa la deformidad que hay ya del malleolo, que es por la deformidad de los huesos, por la neuropatía diabética. También vemos descamación de la piel. Aquí pues ya hay un proceso de recuperación de la inflamación, pero sí es parte de la neuropatía que el paciente presenta. Le tenemos que indicar al paciente cuál es el seguimiento en el momento de ver un área que está abierta o una herida. Por ejemplo, él consultó anteriormente con un médico privado, sin embargo no vio mejoría y consultó con nosotros. Pero siempre debemos recomendarle al paciente, si nosotros no tratamos pie diabético, pues que consulte con una persona especializada, que si va a hacer una curación de la herida en casa, debe de hacerla sin productos irritantes como alcohol, agua oxigenada. Siempre hay que recomendarle al paciente que las heridas deben ser lavadas con agua pura, que no sea del grifo o que no sea de la regadera, y debe de utilizarse jabón, un antiséptico si lo tienen, y si no, pues solamente agua y jabón. Aquí nosotros les recomendamos agua hervida fría porque los pacientes no tienen sensibilidad a las temperaturas por la neuropatía. Entonces evitamos quemaduras en los pies. Siempre revisar los pies, revisar entre los dedos, indicarles el uso de qué tipo de zapatos o plantillas se pueden utilizar, ya que la mayoría de lesiones se dan por el uso inadecuado de los zapatos o las plantillas. Entonces siempre se le debe de indicar, así como don César, él tiene un pie de Charcot, entonces hay que mandar a hacer un zapato especial para él y una utilización de plantillas si él va a utilizar un zapato para alguna ocasión en especial. Cuidar esta deformidad del malleolo para que no vuelva a pasar lo de la úlcera que se dio anteriormente. Yo le puedo pasar cómo comenzó, doctora. Está bien, gracias. Porque ya sí es para esto. Bien, ahorita le voy a... Es un antiséptico. Aquí vemos que ya se realizó el debridamiento adecuado de la herida. Nosotros ahorita le estamos quitando la fibrina con bisturí, ¿verdad? Pero hay varias formas de quitarla, incluso con cremas, ¿verdad? Dependiendo en la fase en la que va la herida, la úlcera. Primero tenemos que identificar y clasificar a nuestro paciente para poder dar el tratamiento correcto. Esta es una herida ya limpia del paciente del que estábamos hablando anteriormente. Siempre hay que darle indicaciones a la persona que cuida al paciente sobre el apoyo del pie. El reposo es muy importante porque eso nos va a dar una mejoría en el paciente. El uso de zapatos, el uso de vendas compresivas o vendas de gasa. Siempre indicarle al paciente que la venda debe colocarse sin que haga un proceso de estrangulación, y revisión de los pies todos los días. Vamos a ver nuestro segundo caso, que traté de mostrarles este pie. Es una paciente de 62 años que consulta por esta lesión, que es una escara desde hace 7 meses. Podemos ver que es una lesión por hiperkeratosis en este dedo, y los siguientes dedos pues también ya empezaron con la lesión. Revisamos entre los dedos, las uñas. La paciente refiere, veamos las del otro pie, que ya consultó con un podólogo, sin embargo pues no vio mejoría y volvió a formar la lesión. Recordemos que esta lesión en el pie es por neuropatía. Las indicaciones, pues hay que indicarle a la paciente que no se debe de apoyar, esto es por el tope que da el dedo con el zapato. Hay que usar zapatos o plantillas especiales
para que esto no vuelva a pasar, hay que explicarle sobre el cuidado de las uñas. Revisamos entre los pies. Ella tiene muy poca sensibilidad, si ustedes se dan cuenta yo puedo palpar y no presenta dolor. Entonces vamos a darle tratamiento por la hiperkeratosis, pero la mejoría de esto va a ser el apoyo del pie, que es la indicación que se le da, y la hidratación de los tejidos. Vemos lesiones también en la piel de la pierna, esto es por neuropatía. Y la resección. Podemos ver que ya se quitó la lesión por la hiperkeratosis, estaba mezclada con la uña. Vemos la deformidad del dedo. Este dedo está completamente lujado hacia la izquierda. Aquí podemos ver la falange distal, que es donde está fracturado. Estas son microfracturas que se dan en el pie de Charcot por la neuropatía diabética. Yo hice el procedimiento sin colocar anestesia, ya que la paciente no tiene sensibilidad. Y podemos ver aquí que hay heridas